Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Tenemos el domingo elecciones parlamentarias en Venezuela y obviamente todo lo que incumba a Venezuela nos incumbe a Colombia y a los colombianos, nos importa. Hemos invitado a dos expertos en el tema de Venezuela, a la doctora Francesca Ramos, que esa Francesca debe ser que es de madre italiana, porque así es, sí. Así es. ¿Y por qué se especializó usted en estudios venezolanos? Esa era una línea que quería abrir la Universidad del Rosario en las facultades de Ciencia Política, y cuando yo llegué a trabajar allá y venía allá, digamos, con mucho interés por estudiar Venezuela y por las relaciones entre Colombia y Venezuela. Dirige el laboratorio el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y entonces nos hemos dedicado a seguir la dinámica política internacional del país, del vecino país tan importante para Colombia. Sí, totalmente. Claro y el sí. doctor Jairo Libreros, que también es tan conocedor, no es la primera vez que está en nuestro programa. ¿Por qué se ha especializado usted tanto en Venezuela? Que lo he oído bastante. Por dos motivos. Uno, porque yo hago parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, soy internacionalista, me especialicé en política de asuntos internacionales. De la Escuela del Externado, del Colombia. Externado Sí. de Colombia. Y dos, porque tengo hace más de 10 años una clase que se llama Política Latinoamericana, y sin duda uno de los temas más controversiales en los últimos 10 años sucede en Venezuela, por la caída de su régimen democrático, la llegada de Chávez, que transformó por completo el panorama en América Latina, y por el impacto que tiene en términos comerciales y en materia de seguridad Venezuela en Colombia Y en otros todo. lugares. Es que no hay nada que ocurra en Venezuela que no nos afecte, que no nos toque a nosotros. Claro, sí. Está viviendo Venezuela una inflación de 180%, que es una locura, hay un desabastecimiento grande, hay una situación política casi insostenible entre oposición y gobierno, hay una limitación de la información, a mi juicio, pero ustedes me pueden controvertir, muy profunda y muy grande. Antes de entrar a hablar de las elecciones del domingo, ¿se le podría reconocer a la revolución chavista alguna parte positiva? Porque yo estuve embajador en Venezuela y obviamente la democracia tenía pues defectos y limitaciones muy grandes, la corrupción pues hizo crisis, pero había democracia, ¿no es cierto? ¿Algo bueno que ustedes le reconozcan a la llamada revolución chavista o bolivariana? Yo no le reconozco nada. Uno puede hablar de ciertos indicadores en lucha contra la pobreza. Indudablemente yo creo que sí hubo algunas cosas que mostrar, pero también el costo político que se sacó por ello, y mantener ese esquema asistencialista que no es nuevo en Venezuela, viene desde hace muchos años. Yo creo que el costo fue muy alto. La llegada de las misiones, misión barrio adentro, los temas de seguridad, de justicia, de salud, de educación, en esas 4 facetas yo creo que también hay un trabajo interesante, pero es copia del modelo cubano. Yo creo que la llegada de Chávez, desde el punto de vista eminentemente de las políticas públicas, tiene por mostrar alguna reducción en los márgenes de pobreza, pero que sea un elemento destacado y que se pueda comparar con otros proyectos como ocurrió en Brasil, en Chile o en México, creo que mucho. La universalización de la salud, la universalización de la educación, ¿no es algo de reconocer? Yo creo que se puede reconocer, pero no tiene el impacto que uno esperaría, o por lo menos que uno escucha de las políticas oficiales. Tema de la... Y el balance ahora, el balance que estamos viendo hoy en día, es un balance que pone en entredicho los resultados que efectivamente hace un par de años estaban siendo reconocidos en materia social. El informe de este año del PNUD demuestra que la pobreza en Venezuela ha comenzado a aumentar. Y la tendencia Entonces, el balance en general, dada la difícil situación económica que está viviendo Venezuela, no es sostenible lo que el precio hace que no sea sostenible. Yo creo que el modelo en realidad es un modelo que está fracasando, y es un modelo que está fracasando principalmente porque ha hecho efectivamente del Estado y de su funcionamiento y de la economía, sigue haciendo el petróleo su columna única de ingresos. Única, principal, y eso es una tragedia para Venezuela. Les pregunto a ustedes dos, porque hablar de Chávez, pues que es tan responsable pues de toda esta llamada revolución bolivariana, con sus sombras y sus oscuridades,
entre Chávez y Maduro, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Y ustedes creen que con un liderazgo como el que tenía Chávez, que evidentemente pues tenía un liderazgo, sí, ¿hubieran sido distintas las cosas? ¿O ustedes ven que Maduro le tocó la continuidad y recoger pues dificultades que Mira, tenía? yo reconozco dos diferencias que son muy importantes. Chávez tenía un liderazgo que combinaba con maestría en materia de oralidad, era un hombre carismático, una persona que tenía la capacidad de conectarse con diferentes escenarios. Maduro es un hombre en cierta medida ciclotímico, no es una persona que tenga la capacidad y la facilidad de expresión para comunicarse, es una persona que ha optado, a diferencia de lo que hacía Chávez, de volverse mezquino ante las situaciones de crisis. Chávez, por el contrario, se crecía en esos momentos. Otra diferencia, Chávez fue un pésimo presidente, Maduro también, pero Chávez era un gran candidato electoral. Maduro, en cambio, además de ser mal presidente, es pésimo candidato. Y una tercera, muy pequeña, Maduro tenía otra virtud que quizás a nosotros no nos guste mucho, pero él manejaba a su cuadrilla, a sus lugartenientes, y sé que es un término muy fuerte el que estoy usando, y a toda esa cantidad de militares. Maduro no es capaz de manejarlos. Él está sometido o a la inteligencia cubana o a Diosdado Cabello. Entonces son personajes completamente opuestos. Una pregunta sí, que le hago a Francesca también. ¿Por qué Diosdado Cabello es tan poderoso? Porque aquí dice el doctor Jairo que es básicamente el que domina la situación política, pues, y dicen que militar también. Yo creo que hoy en día en Venezuela hay una especie de gobierno colectivo, entonces ante la ausencia de un líder, de un gran caudillo, porque fue casi que un máximo caudillo como fue Chávez, pero hay que decir que a Chávez le tocó también una época bollante, También, sí, con un muy alto precio del petróleo, y le tocó la rica Venezuela, o sea, sí, Venezuela ha La tenido saudí. periodos, sí, claro, la saudí de los 70s, y a Chávez le tocó una todavía más rica, y obviamente eso hizo que las cosas para él fueran distintas, y seguramente es el motivo por el cual carisma más populismo, ¿de acuerdo? Sí. Porque el pueblo venezolano también, digamos, ha estado acostumbrado a recibir efectivamente del Estado. El Estado es rico y el Estado debe distribuir esa riqueza. Ha tenido caudillos en su historia. Claro, y normalmente. eso hace, por ejemplo, que hoy en las encuestas 58% de los venezolanos consideren, digamos, tengan una imagen muy positiva de su líder Chávez, ya fallecido, cosa que no tiene su presidente actual, que es Pero ahí Maduro. les hago una ¿no? pregunta, ¿por qué escoge Chávez a Maduro? Por un motivo, porque lo podía manejar y porque es cierto. Pero si muerto, ¿cómo lo podía manejar? No, porque es que Chávez se puede ir, pero él tenía una nomenclatura que no estaba lo suficientemente madura para manejar las cosas. Sabía que Diosdado Cabello se le venía, y voy a completar la pregunta que tú le hiciste a Francesca. Diosdado Cabello es fuerte por un motivo en particular, porque tiene el apoyo de los militares. La gente que en estos momentos está en el poder, en el Ministerio de Defensa, son compañeros de curso de Diosdado Cabello en la Escuela Militar de Formación, y permitió el vínculo con el narcotráfico. El gran temor que tenía Chávez al ver lo que se le venía era que se convirtiera en un narcoestado, porque uno puede criticar muchas cosas de Chávez, pero que haya convivido o haya sido cómplice del narcotráfico no es una de sus características. ¿Y usted cree que Y le Maduro tenía sí? mucho miedo. Maduro no es capaz de detenerlo. Maduro, con tal de mantenerse en el poder y tratar de solucionar con la gente que Chávez le dejó a su lado, especialmente los cubanos, hace cualquier cosa. Y- Yo creo que los- Maduro, pero yo creo que Maduro tenía también un voto favorable por parte de los cubanos, que jugaban un papel muy importante en, digamos, escoger quién iba a ser efectivamente el designado. Finalmente, Chávez escoge a Maduro, y yo creo que en eso influyó mucho, sin lugar a dudas, el gobierno cubano. Creo que por otro lado, como típico caudillo, también Chávez adoleció de crear un liderazgo y de formar un liderazgo. O sea, Chávez era la revolución soy yo, y no pensó que le fuera a ocurrir lo que Bolívar, le soy ocurrió, exactamente, Le faltó tiempo, no le reaccionó faltó tarde. tiempo, Sí. reaccionó tarde para crear efectivamente, ir formando un liderazgo que pudiese seguirlo. Pero por otro lado, Cabello, sin lugar a dudas, en eso estoy de acuerdo, pero hay algo importante. Cabello fue una figura, ha sido una figura que estuvo siempre presente y al lado de Chávez. Por ejemplo, cuando Chávez hicieron el golpe de Estado, sin lugar a dudas, Cabello jugó un papel importante, y Cabello tiene ese control de los militares que es tan importante para un gobierno que desde el inicio se ha definido cívico-militar. Pero usted dice, ¿no? doctor Jairo, que Maduro no es capaz de detener el tema del narcotráfico, pues que para poder mantener el poder permite. Sí.
pero todo esto que ha salido en las noticias en el último tiempo sobre sobre la cercanía a los sobrinos, los parientes, es con el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, pero hay dos cosas. En estos momentos hay un sobrino directo de él, sí está siendo investigado. Los dos muchachos que fueron capturados en la transacción que se iba a hacer vía Haití y fueron llevados ante una corte, ayer lunes estaban declarando ante el Tribunal de Nueva York, iban al Distrito de Columbia, Washington, creo que la otra semana. No son personas directamente relacionadas con su círculo familiar, están más relacionadas con el círculo de su señora y hacen parte de personas que han militado más con Diosdado Cabello en términos políticos y con un sector militar vinculado a él. Vamos a hacer una pausa, que pena interrumpirlos, para que en el segundo segmento privilegiemos el tema de las elecciones del domingo, para que vayan ustedes preparándose a ver cómo ven los diferentes escenarios que se pueden presentar. Empiezo por preguntarles a los dos. ¿Ustedes creen que las elecciones del próximo domingo son transparentes, dan garantías, o tienen ustedes miedo que en la oposición le quede imposible acceder al poder? Pero Francesca. Ese es un tema, digamos, que genera incertidumbre. Yo creo que efectivamente el panorama electoral es incierto por varias razones, pero es incierto también por este manto de duda que hay sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, es un escenario, digamos, que es muy interesante, porque es un escenario en el cual por primera vez en 16 años y después de 19 procesos electorales, el chavismo se enfrenta a unas elecciones con un panorama de crisis económica, de gran malestar social y con los bolsillos medio vacíos. Y esto no se había presentado antes. Y con unas encuestas que la favorecen. Y con unas encuestas que le dan también de pronto por primera vez una imagen tan favorable efectivamente a la oposición. ¿Usted cree en estas elecciones en que van a ser legítimas? No, ya ellas están afectadas de legitimidad no solamente por origen, sino por desempeño. Si uno lee las 18 páginas que le envió Luis Almagro a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde enumera las problemas que tiene... Digamos que Luis Almagro es secretario general de la OEA. De la OEA. Enumera 19 puntos donde cuentan las 19 páginas cómo se viola la Carta Democrática Interamericana, cómo el Consejo Nacional no presta garantías de equidad electoral, de equilibrio de poderes, garantías de financiación, equilibrio por lo menos en términos comunicacionales. Creo que el tema de la equidad en las elecciones, en mi opinión, no está garantizado. Es más, estamos en medio de una dictadura. Yo no creo que Maduro sea presidente de una democracia. Pero es que además yo les digo algo, claro que las elecciones son parte sustantiva de la democracia, pero la democracia hay que vivirla todos los días. Así es. Entonces el tema es mucho más complejo. Y las elecciones juegan un papel también muy funcional para el gobierno, que siempre lo ha hecho, y eso es un punto que uno no puede desconocer. El chavismo ha hecho lo que ha hecho porque ha tenido fuerza, ha tenido apoyo, y hasta ahora ha venido funcionando así. El mismo gobierno sabe que si no tuviese un apoyo importante, ¿de qué otra manera va a gobernar? Entonces hablaríamos de un gobierno que tendría cada vez más a querer controlar de manera vertical la sociedad. Esta es una bola de cristal, doctora Francesca, doctor Jairo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el domingo? ¿Usted cree que gana otra vez Maduro? No, gana la oposición democrática con suficientes votos para tener mayoría simple en la Asamblea. ¿Y aparece así como resultado? Sí, creo que el resultado sí sale así. Doctora Francesca. Yo creo que el panorama es incierto. Creo que sin lugar a dudas, me la voy a jugar, creo que sin lugar a dudas en la oposición tiene en número de votos una diferencia importante con los votos del oficialismo. Lo incierto es digamos, esos votos, en qué número de diputados se va a ver representado, para saber entonces de qué mayoría estamos hablando, si la oposición va a tener una mayoría simple o una mayoría calificada. Con cualquiera, digamos, de esas dos mayorías se abre efectivamente un abanico de oportunidades para poder incidir en las cuestiones políticas del país. Pero les pregunto, un minuto, el riesgo grande, y no sé si ustedes lo ven igual, es que si gana la oposición, sí habrá reconocimiento del triunfo por parte del chavismo, y si gana el chavismo o el madurismo,
sí habrá reconocimiento por la oposición, porque esos son los dos escenarios, que gane uno del otro. Y antes de pasar a ver lo de las mayorías, que es muy importante, el tema de ese día, del reconocimiento, ¿qué pasa si gana uno u otro? Si pasa, yo creo que si gana como yo creo, la oposición democrática, difícilmente Maduro va a reconocer esa situación. Hay voces muy importantes que dicen que es el único camino que le queda a Maduro, especialmente por la declaración de Macri días antes de ganar las elecciones, se posesiona el 10 de diciembre, 4 días después ya amenazó con lo de Mercosur. Yo creo que por legítima que pueda ser la opción de que en algún momento Maduro reconozca el avance de la democracia, difícilmente se va a dar en el corto plazo. Yo creo que él se va a negar, él prefiere salir. ¿Y qué hace? ¿Qué hace si los resultados le dan a la oposición? ¿Qué hace Maduro? Dos cosas. Doctora Francesca, qué pena que estoy hablando mucho. No, yo creo que es posible incluso que el gobierno hasta reconozca el resultado. Lo que no sabemos es qué pueda hacer. Va a depender mucho de su actitud de qué pueda hacer luego, incluso para intentar bloquear el funcionamiento de la Asamblea. Es decir, yo creo que el gobierno no va a ver esto como un resultado final, sino como una etapa de un proceso que viene. Él sigue mandando, él sigue siendo presidente. Sí, exactamente, hace un número de años. Y ahí está, digamos, en cierta medida, una gran pregunta de qué pueda ocurrir. O el gobierno efectivamente decide en algún momento escuchar a esa oposición, si llega a tener una mayoría efectivamente importante, y se pone a negociar, cosa que hasta ahora claramente no ha ocurrido. A ver, doctora Francesca, yo estoy muy de acuerdo con esa óptica, yo creo que estamos, pero el intento de Chávez y del mismo Maduro de hacer todos esos escenarios y hablar con la oposición que ganan tiempo, es eso, es ustedes ganaron, yo soy el presidente y se va ganando tiempo a ver cómo se maneja, pues porque hemos visto, por ejemplo, a María Corina por fuera de la Asamblea, y tan difícil el trabajo de la oposición. Es difícil que el gobierno como tal, porque eso es una elección asamblea, y por eso digo que esto no hay que verlo como un resultado final, por más de que el gobierno lo presente como unas elecciones plebiscitarias, que es o con el gobierno o sin el gobierno, pero lo va a ver como una etapa más. Sin embargo, yo efectivamente veo difícil que el gobierno en Venezuela llegue a dejar el poder, ¿no? Yo sí tengo la ilusión. Gana Chávez, ¿y si gana Chávez, qué pasa? Si gana Maduro, la situación es muy crítica. Primero, porque ya existe el antecedente relacionado con la falta de transparencia de estas elecciones. Y repito, la carta de Almagro, el secretario general de la OEA. En segundo lugar, porque el ambiente internacional cambió por completo. Y hay dos temas que son sensibles. Primero, el propio Almagro. Nadie esperaba que el sucesor de Insulza fuera a tener una posición digna frente a la región. En segundo lugar, ya llegó Macri a Argentina, que no tiene mucho que perder, y si bloquea a Venezuela en la Mercosur invocando la Carta de Protocolo Democrático, creo que se va a dar un ambiente diferente. Uruguay, tercer actor vital, ya llegó Tabaré Vázquez no es cercano a los chavistas. Yo estoy muy de acuerdo, digamos, con ese punto, en el sentido que hay presión internacional, que antes no la había, ¿no? Eso es también hasta el presidente Santos. No, al punto que algunos de estos organismos internacionales hasta parece que estuvieran cayendo también a veces en la dinámica de la misma politización venezolana, ¿no? Lo cual es otro tema, Pero me parece, digamos, importante, o sea, el gobierno, si bien tiene que pensar, el gobierno de Maduro tiene que pensar muy bien qué medidas va a tomar y qué lectura va a hacer del resultado, porque el gobierno de Venezuela, sin apoyo popular, dado los malos resultados económicos que tiene, podría efectivamente llevar a una mayor militarización, a un mayor control vertical de la sociedad y, ¿por qué no, a un mayor aislamiento? Entonces, mucho dependerá de su actitud. ¿Qué van a hacer? Usted es muy generosa con el régimen Maduro. Yo no creo que la nomenclatura de Maduro esté en capacidad de tomar decisiones. Yo creo que esa situación se define en La Habana. Creo que los hermanos Castro todavía tienen injerencia y son los que en últimas toman las decisiones. Si uno mira el equipo de gobierno de Maduro, ¿a quién puede destacar en términos de capacidad intelectual o de recorrido? Doctor Jairo, pero ahí le hago una observación. Yo creo que Diosdado y Cuba
no tienen la mejor relación. Tanto es así que yo estoy de acuerdo con Francesca, que fue de Cuba donde ya agónico el presidente Chávez se escoge a Maduro y se descarta a Diosdado, que era el más poderoso. Sí. Entonces, pero recuerda algo, Maduro no tenía acceso a Cuba. Maduro estuvo ausente mucho tiempo de la relación, aún en su condición de canciller, entre Chávez y Fidel Castro. Pero acuérdese que Cuba no había rehecho las relaciones con los Estados Unidos. Sí, y ahora, mire, en el proceso de paz nuestro, Cuba ha jugado un papel para exigirle a la guerrilla colombiana seriedad y agilidad muy importante. Sí. La Cuba de hoy no es la Cuba de entonces. Entonces, y el entorno regional ha cambiado. De hecho, no hemos escuchado casi esas voces fuertes de gobiernos que apoyaban muchísimo al gobierno venezolano, porque también están con unos problemas internos. UNASUR. UNASUR es la única que es aceptada como observadora, que la preside un expresidente colombiano, el presidente Samper. No aceptaron. Recordación para muchas personas. Pero le recuerdo, su gestión como secretario, no como presidente. Le recuerdo que la OEA, desafortunadamente, y eso se debía reformar, no puede ser observador si no es solicitada su observación, sí, que es una locura, porque ¿quién va a pedir cuando tiene problemas de observación? Sí. El papel de UNASUR y de Ernesto Samper, ¿ustedes qué creen que cuál va a ser? Me parece, o sea, yo traigo la palabra ingrata recordación por lo siguiente: cuando se posesionó el señor Samper como secretario general, tengo grabada en mi memoria, y no creo que sea que esté mintiendo, la famosa frase de Ernesto Samper cuando le dijo a Nicolás Maduro: Venezuela está en muy buenas manos bajo su mandato. Decir eso como la persona que se va a encargar del tema del fortalecimiento de la democracia a nivel de Sudamérica, me pareció que eso le debía el puesto. Le debía el puesto. Entonces, cuando uno está así con alguien, yo creo que no hay equilibrio, no hay objetividad que valga. Sí, es muy difícil porque además hay una parte importante que ven efectivamente una cierta simpatía de UNASUR hacia el régimen venezolano. Entonces eso de entrada hace que sea, digamos, que sea complejo, sí, digamos, el papel que pueda cumplir. Creo que no es fácil para nadie, incluso con el tema venezolano, sí, porque tarde o temprano se cae efectivamente en ese tema de la polarización, o se califica, digamos, a un funcionario o a quien sea, si es pro gobierno o si está efectivamente con la oposición. Nos toca interrumpir un momento y nos quedan muy pocos minutos para conclusiones, pero ninguno de los dos me ha contestado con mucha claridad. Si gana Maduro y Chávez, ¿cuál es la actitud y cómo va a ser la situación política de Venezuela después de ese hecho? Si gana Maduro. Si gana Maduro. Gana Maduro. ¿Cómo queda Venezuela en ese momento? No gana Maduro, pero si llega a ganar, que estoy seguro que no va a ser así, vamos a una situación de caos, en donde vamos a salir de un gobierno que no solamente es de facto, sino particularmente un gobierno que va a llevar a un estado fallido a Venezuela. Pero ¿no sería más de lo mismo? Es decir, ¿no sería como la continuidad de lo que hay? Quizás, pero se aceleraría mucho más. Yo creo que sí, el gobierno, que parece poco probable, gana con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, con mayoría calificada, sigue en el mismo camino en el cual va, profundizando la revolución, haciendo, digamos, y no sé qué tipo de medidas podrá tomar para tratar de cambiar efectivamente de rumbo. Va a depender mucho de la actitud, digamos, que vaya a tener en ese sentido, pero yo creo que va a profundizar. Si gana por mayoría simple, eso es una derrota para ellos, porque estarían perdiendo efectivamente la mayoría calificada con la cual han podido hasta ahora gobernar, que es a punta de leyes habilitantes, donde el Parlamento delega una parte de sus funciones efectivamente al Ejecutivo. Entonces, digamos que en ese sentido, ahí yo tampoco entiendo cómo va a ser efectivamente para poder seguir sin que se pueda abrir algún juego político. ¿Cuál es el líder de la oposición? Porque Leopoldo en la cárcel, pues puede, y su mujer ha hecho un trabajo maravilloso, a mi juicio, de liderazgo político. Pero ¿cuál es el líder electorable de la oposición estando en la cárcel? Leopoldo, que abogo por su liberación, porque me parece que no ha tenido debido proceso, ni un juicio justo ni nada. ¿Cuál es el líder? El líder de la transición hacia la democracia es Capriles. ¿Capriles lo mantiene? Sí, lo mantiene.
lo mantiene. Tiene problemas, hay gente que le lanza unas críticas muy fuertes, pero creo que Capriles como gobernador ha sido muy inteligente y como candidato presidencial ha evitado polarizar aún más. Ha estado en los momentos críticos liderando proyectos, pero ha guardado un prudente silencio en otras cosas y creo que está bien. Yo estoy de acuerdo. Además, por ejemplo, a veces se nos olvida, pero en las elecciones del 2002, Capriles tuvo un papel muy importante y ahí él se configuró como el líder efectivamente de la oposición democrática y la oposición que le sigue, digamos la oposición que cree que es posible lograr un cambio por la vía electoral, porque hay una oposición en Venezuela que considera que eso es difícil, pero que es factible. Todavía me parece que Capriles hace parte de esa oposición que no ve blancos y negros, que es efectivamente, digamos, lo que algunos ven y puede ser difícil, porque les comento, situaciones complicadas. Cualquiera que analice las encuestas de Venezuela encuentra que hay oposición, chavismo pues de Maduro total, y mucha gente que le da susto volver los nini, los que están indecisos en este momento. Claro, que les da miedo como volver a lo que recuerdan que una democracia, no sé cuánto, porque es como un recuerdo que se tiene como ajeno a todo lo social, y no saben como bien cómo comprometerse con la oposición. Un tercio de la gente está muy indecisa. Nosotros, y yo creo que interpreto a los de la mesa, y todos los colombianos, lo que queremos es que el pueblo venezolano decida que las elecciones ojalá sean transparentes y que ellos decidan, porque Venezuela se merece una muy buena suerte, es un país rico, los venezolanos son maravillosos, esa cultura es tan rica y nosotros necesitamos que les vaya bien porque nos va mejor a todos cuando a ellos les va bien.